Bien, seguimos con un poco ya, vamos a darle un giro al tema de las derivadas. Estuvimos viendo la definición de función derivada. Es decir, a partir de una función dada vamos a intentar calcular la función derivada. Hicimos un inciso de comparación entre la derivación y la continuidad de las funciones y ahora vamos a seguir con reglas de derivación de las funciones en su conjunto. De las funciones para todos los números reales. No vamos a hacer ya el límite puntual, lo vamos a dejar un poco aparcado a partir de ahora y vamos a intentar calcularlo todo, todas las derivadas para todas las funciones. Bien, vamos aquí a las primeras reglas de derivación y aquí es, sea k un número real y f y g funciones derivables en x, a, entonces existe y son derivables las funciones del producto de f por g de f o g por k y la función suma de f y g, siendo k por f, la derivada de k por f es k por la derivada de f de a. En caso de que fuese x, k por f de x sería, la derivada sería k por f de x. Y la suma, la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas. Vamos a ver, a demostrar la primera, si os dais cuenta, la derivada de k por f en el punto a que es igual. Bien, pues k por f de a menos k por f de a partido de h. Si sacamos aquí podemos, como la k es una constante, la podemos sacar factor común. Le sacamos factor común de aquí, las podemos sacar fuera del límite. Fijaos que el límite este no es ni más ni menos que la derivada, por la definición, por su definición, la derivada de f de a. El problema no es grande. Bien, ¿qué pasa cuando f? Claro, cuando el a es un punto genérico, como es la x. Pues lo mismo si sustituimos el a por la x, pues tenemos esa regla. Bien, ¿qué pasa cuando f más g, si yo tengo la suma de dos funciones, en el punto a, ¿cuánto vale la derivada? Pues f de a más g de a menos f de a más g de a partido por h. Fijaos que yo puedo aquí sacar, como tienen todo, el denominador común, que es h, saco el denominador común casando la f de h de a con menos la f de a y la g de h de a con menos f, como aquí tiene un signo, menos g de a. Aquí tenemos la suma de las derivadas, ¿de acuerdo? Aquí esto es genérico, si vale la x, puedo poner la x cualquier x. Bien, vamos ahora a esta ya un poquito más complicada. Esta es muy fácil, luego lo vamos a aplicar. Si f y g son funciones derivables en x igual a, entonces existe y es derivable la función producto, cumpliéndose la derivada del producto de dos funciones igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más, esto es muy importante el signo más derivada, más la que hemos derivado al principio ya no la derivamos, más la derivada de la segunda. Fíjate que es lo mismo, el mismo cociente, el mismo producto, ¿vale? Cada sumando, lo que pasa es que en un sumando se deriva la primera y la segunda se deja sin derivar, y en el segundo sumando la que hemos derivado al principio se deja sin derivar y se deriva la segunda. ¿Vale? Bien, esto ya un poquito, vamos a verlo, y aquí, ¿qué ocurre? Y este es un poquito más complicado. Este es f de g de a, la derivada del cociente. Claro, para que sea derivable esta función, que tiene que ocurrir solamente en los puntos donde g de a sea distinto de 0. También existe derivable la función cociente f de g. Entonces, ¿para aquí qué sería? Fíjate, la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la función del numerador por la derivada del denominador, partido de g de a al cuadrado. Muy fácil de recordar. Fijaos que cuando estamos haciendo la razón o la fracción o esta división, estamos haciendo lo contrario que la multiplicación. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Si en la multiplicación se suman los sumandos, en la división, que es la operación contraria, pues hace lo contrario, la resta. Fijaos que es lo mismo, f de a, g de a, g de a, pero en vez de una suma, como aquí es una división y aquí es una multiplicación, en vez de una suma, como pasa en la multiplicación, aquí se hace lo contrario, la resta. G de a. Vamos a pasar ahora a
a las demostraciones. Bien, vamos a la demostración del producto. El producto de dos funciones, pues, es el producto de dos funciones cuando el producto de f de h de a es f de h de a por g de h de a menos f de a por g de a, partido de h. Bien, aquí yo tengo una idea feliz. En matemáticas las ideas felices son muy corrientes, entonces yo le voy a meter f de h de a, g de a, esto me lo invento. Claro, como me lo invento y lo añado, pues igual que me lo invento y me lo añado, lo resto. Fijaos que cuando hago esta recta, yo aquí, ¿qué es lo que puedo, qué es lo que hago? Aquí ni más ni menos, yo apaño este menos este, ¿vale? Más este de aquí menos este. Hago una reestructuración y aquí, fíjate que aquí f de h de a, lo saco factor común, partido de h. Aquí separo esta parte, la separo, más la otra parte. Como tienen el denominador común, el h, las separo las dos. Entonces ahora aquí, fíjate que en los límites, como aquí tengo el límite de 2, pues cojo el límite de esta función por el límite de esta, más el límite de esta función por el límite de esta. Esta función, el límite cuando h tiende a 0 es f de a, sin ningún problema. ¿Y esto qué es? Pues g de a. ¿De acuerdo? Mientras que el límite de h cuando tiende a, pues, ¿cuánto vale? Pues cuando h tiende a 0, esto sería g de 0 más a, g de a. Aquí lo tienes, g de a por f, esto es la derivada de f de a. Y aquí lo tenéis, la fórmula que estábamos diciendo. Bien, vamos a lo del cociente. Bien, en el cociente, como g es derivable en x de a, entonces continúa en dicho punto y como g de x es distinta de 0, existe un entorno centrado en a donde g de a tiene el mismo signo. Bien, esto es un poco lo que yo defino es f de g de a más h, f de g menos a, de a, compuesto partido de h. Esta es la definición del cociente de la derivada. Entonces yo aquí pues cojo f de g de a, aquí f de a más h, g de a más h, menos aquí yo cojo y hago esta recta, ¿vale? El denominador común es, hago esta recta h por g, aquí hago esta operación y me queda este cociente. Después de hacer esta operación, y aquí, una vez que tengo este cociente, yo le meto, tengo una idea feliz, le meto menos f de a, aquí le meto más f de a, g de a. Claro, como es una cosa que yo añado, tengo que quitarla por el otro lado, porque si no, no habría una equivalencia. ¿No? Este signo igual no tendría sentido. Una equivalencia, pues cojo aquí tranquilamente y aquí pues g de a, f de a. Aquí tengo g de a. Fijaos que aquí tengo... Aquí tengo, lo reagrupo de esta forma con el denominador común, los separo y cuando yo me pongo a hacer el límite, pues obtengo esta, fijaos, esto si lo queréis podéis seguirlo mejor en el guión de clase, que todos tenéis de la página 11 y aquí tenéis esta forma. Bien, vamos a aplicar estas 4 reglas que hemos visto, más bien las 2 primeras reglas las vamos a aplicar en la realización de las actividades en 9, 10, 11 y 12 de vuestra página 11 de vuestro guión. Bien, vamos a ver el cuadro resumen de todas las fórmulas de derivación vistas hasta ahora. Bien, cuando estamos derivando una constante por f de x, la derivada de esto es igual a la constante por la derivada de f de x. Bien, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Muy fácil. La derivada del producto, esto es soñar un poquito, es el producto de la primera, la forma más sencilla de verlo, el producto de la primera por la segunda sin derivar. Y el otro sumando es la que hemos derivado primero, la dejamos sin derivar, y la que no hemos derivado al principio, pues la derivamos en segundo lugar. Fijaos. ¿Qué pasa con la división? Lógicamente esta derivada existirá para valores donde esto no valga g de x no sea 0. Entonces aquí es muy similar a esta, con la peculiaridad, fijaos que si aquí se multiplica, aquí hay una división, por eso fijaos, aquí en vez de una suma, como en la multiplicación, aquí hay una resta, ¿vale? Hay una resta y la otra peculiaridad es el cuadrado del denominador.
Bien, vamos a aplicar, vamos a ver todo esto y vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora sobre las derivadas. Fijaos que en el ejercicio anterior dijimos que cuando f de x es una constante, su derivada vale 0, ¿vale? Cuando f de x valía x, su derivada valía 1, lo estuvimos demostrando. Cuando f de x vale x2, x al cuadrado, perdón, x2, se me está pegando los vicios vuestros, x al cuadrado, su derivada es el 2 que está aquí, pasa aquí de coeficiente y el exponente se resta una unidad, 2 elevado a x1. Aquí lo mismo. La derivada, si f de x era el monomio x al cubo, f de x sería el 3 pasa de coeficiente y el x se multiplica al cuadrado. Perdón, el exponente se baja una unidad. ¿De acuerdo? 2. Cuando es 4, el exponente pasa aquí a multiplicar 4x y en vez de estar elevado el exponente, en vez de ser 4, es una unidad inferior, 4x cubo. ¿Vale? Lo veis, muy fácil. Fijaos que esto es, aquí sería aquí x está elevado a 1. 1 por x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0, como x representa cualquier número elevado a 0 vale 1. Luego 1 por 1 es 1. Fijaos que aquí también guarda esa lógica. Si eso lo extendemos para cualquier n, aquí tenemos la fórmula general. El n que está en el exponente pasa a ser el coeficiente y el exponente disminuye una unidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a antes de entrar en materia. Vamos a hacer otra regla. Bien, vamos a hacer la regla que hemos visto antes cuando hemos puesto n, me refería a cualquier número natural, pero vamos a ver que el exponente sea un número real, un número que puede ser racional, irracional, cualquier número, ¿vale? No una función. Entonces su derivada va a ser igual a la siguiente. El r sería lo mismo. El r pasa aquí, r, x elevado a r menos 1. ¿De acuerdo? R menos 1. Vamos a entrar y vamos a aplicar todo esto que hemos visto para las derivadas de varias funciones. Bien, vamos a hacer la derivada del 9. F de x igual a 1, x de n. Fijaos que voy a hacer yo un poco como lo haría yo. F de x igual a E1 partido de x de n es x elevado a menos n. Vamos a aplicar la regla que hemos visto para cualquier número real. ¿Cuál sería su derivada? El menos n que está en el exponente pasa a multiplicar menos n. Y el exponente disminuye una unidad. Fíjate que al disminuir una unidad, como ambos son negativos, en realidad yo aquí puedo sacar el factor. Esto es un número negativo, menos n, y aquí puedo sacar el menos 1, o el signo negativo, que es menos 1, que significa puedo sacar el menos 1, factor común, me queda menos x elevado a menos n más 1. Efectivamente aquí sería menos n partido de x elevado a n más 1. Muy interesante porque es un exponente negativo. Con esta forma nos evitamos aprendernos de memoria muchas fórmulas que ya veréis en las tablas de derivadas que os puede fastidiar un poco. ¿Lo veis? Muy sencillo. Aquí lo tenéis, el n, aquí fíjate que lo que aquí se hace es negativo el exponente, menos n, y el cociente aumenta una unidad en el denominador, ¿vale? Aquí cuando está con el denominador. Bien, vamos aquí a hacer la derivada de f de x cuando es la raíz cuadrada de x, ¿vale? F de x, raíz cuadrada de x es igual a x elevado a un medio. Y aquí es de la importancia para todos los números reales. Repito, yo lo voy a enseñar así. Y voy a prescindir de las tablas porque de esta forma, como es una regla lo más general, pues evitamos mucho la memoria. Entonces yo quiero que aparquemos la memoria. Tener en cuenta que la memoria cuesta dinero, sobre todo en los ordenadores. Vamos a hacer el software, vamos a hacer una serie, vamos a deducir. Yo soy partidario, yo soy muy radical. Mi filosofía y mi forma de entender las matemáticas es donde hay una buena deducción, que se quite una mala memorización.
Bien, aquí yo cojo f de x igual a raíz cuadrada de x elevado a 1/2. La derivada que sería 1/2, que multiplica 1/2 menos 1. Vamos a hacer es 1/2 menos 1, 1/2 menos 2, 2/2, que es menos 1 menos 2/2, y 1/2 menos 2 es x elevado a menos 1/2. 1/2 por x elevado a un menos 1/2. Fijaos que el exponente es negativo. Al ser el exponente negativo es 1 partido de x 1/2. Y ya como sabemos de raíces, es la raíz cuyo índice es el denominador, 2x. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, muy claro. Vamos ahora al segundo apartado. Bien, el segundo apartado es una raíz enésima, es decir, que tiene un índice cualquiera. Fijaos que yo como voy a transformarlo. G de x, raíz enésima de x. G de x igual a raíz enésima de x igual a x elevado a 1 partido de n. ¿Cómo sería la derivada? Pues lo de siempre, un n lo saco aquí, un n, y aquí al un n le quito 1. Fijaos que cuando la n son números concretos va a resultar mucho más fácil. Aquí sería un n menos 1, sería menos n medio, y aquí sería 1 menos n partido de n. Fijaos que n siempre es un número mayor que 1. Porque si no, no tiene sentido la fracción. Las fracciones donde el denominador es 1 son los números enteros, por lo tanto no tiene gran sentido. Son equivalentes, son equivalentes a números enteros. Entonces, 1 menos n, como este número puedo sacar el factor como el número negativo, menos 1, n menos 1, x, el partido de n, perdón. Y aquí, fijaos, como esto es el exponente negativo, pues 1 partido de x elevado a n menos 1 y de denominador n. ¿Por qué digo el denominador? Es muy importante porque luego al hacer la derivada sería 1n, el denominador me dice el índice de la raíz y n menos 1 sería el exponente del radicando, como tenemos aquí. Vamos a aplicar todo esto al ejercicio 11. Bien, aquí tenemos una función polinómica de un polinomio de grado 4. Y vamos a hacer la derivada de esta, la función. Vaya. La función que me va a llevar a cada uno, me va a transformar cada uno de los puntos donde la función es derivable en su derivada. Una forma, en vez de ir límite por límite, punto por punto, haciendo el límite cada uno de los puntos de su dominio, lo vamos a hacer poco a poco. Vamos a ver lo que veo aquí. O sea, aquí veo un polinomio y sabemos derivar monomios. Hasta aquí llegamos todos. ¿Y qué es un polinomio? La suma de varios monomios, en este caso 1, 2, 3 y 4 monomios, no semejantes, es decir, que no tienen en la misma parte literal. Fíjate que yo aquí lo que voy a hacer aquí, y cada monomio va multiplicado por una constante, en este caso que es el coeficiente. La constante sería el coeficiente 5x a la cuarta menos 2x cuadrado menos 1x más 2. Vamos a hacer la derivada. Habíamos dicho que la derivada de la suma de funciones es igual a la derivada de las funciones. Pues bien, como aquí tengo monomios, pues será la derivada de este polinomio. Aquí deberíamos de poner, aquí se me ha olvidado, debería de poner la función derivada. Va a ser igual a la derivada de cada uno de los monomios por separado. ¿De acuerdo? 5x a la cuarta más menos 2x al cuadrado, si queréis podríamos poner menos, pero yo lo he puesto así, más menos 1x más la derivada de menos 2. Fíjate que aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo una función que va multiplicado por una constante, 5. Por lo tanto, la derivada de una función por una constante era igual a la constante por la derivada de la función. Pues aquí saco la constante de la derivada x a la cuarta. Menos 2, más menos 2, saco aquí el menos 2, más menos 2x al cuadrado, menos 1x, la derivada, y derivada de menos 2 que va a dar 0 porque es una derivada, porque es una constante. Bien, cuando yo cojo aquí x a la 4, pues 5, aquí sería 4, 4 menos 1, el 4 que es el exponente, pasa a ser coeficiente, pero que está multiplicado por 5.
y el exponente se le resta una unidad, 4 menos 1. Aquí el 2 que está de exponente pasa de coeficiente, no olvidemos que va multiplicado por menos 2 y se disminuye una unidad. Esto también, aquí está elevado a 1, pues el 1 sale de exponente y esto es x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0, x como puede ser cualquier número, un número indeterminado, pero es un número, elevado a 0 me da 1. Y la derivada de 2, que por su condición de constante va a ser 0. Aquí tenemos 5 por 4, 20, x al cubo, menos 2 por 2, menos 4x, 2 elevado menos 1, x elevado a 1, menos 1, ¿vale? Bien, en realidad, por favor, alguien dice, vaya lío, ¿cómo se deriva? En realidad, cuando ya cojamos vicio y cojamos el hábito de derivar, porque las derivadas para muchos de vosotros han venido aquí para quedarse, pues lo haremos de una manera muy rápida. Fijaos que aquí tengo el polinomio, yo cómo lo derivo. Anda, mira, pues yo derivo 4 por 5, a ver, voy a hacer la derivada mentalmente. Y pues 4 por 5, 20, x elevado, el 4 multiplica el 5, me da 20. Y resto una unidad al exponente, ¿vale? En vez de pasar de 4, pasa 5x a la cuarta, pasa a 20x al cubo. 2 multiplica menos 2 y pasa a menos 4, x elevado a 2 menos 1, x elevado lo hago mentalmente. Menos x, pues menos 1. La derivada de x siempre es 1, pero va a multiplicar menos 1, más la derivada de la constante es 0, que esto puedo prescindir de este dato. Generalmente, esto es así, se hace de la manera rápida. Esta forma rápida es la que, no lo voy a decir que lo haga así, pero ya he dado unas reglas, voy a ser fiel a las reglas que he dado y el proceso de derivación que hemos visto, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el ejercicio 12. Bien, el ejercicio 12 es una unión de varios monomios. Aquí tenéis una función un poco extraña con monomios extraños. Bien, esto es cuestión de un poco de maquillar esta función y ver una serie de cosas para no memorizar tanto ni aplicar reglas. Se pueden aplicar ciertas reglas de derivación de las tablas que tenéis en el guión o tenéis en vuestro libro, pero yo no soy muy partidario de esas tablas porque yo donde haya una buena deducción que se quite una mala memorización. Bien, aquí sería 8x elevado a 20, 4, esto sería x elevado a menos 9, y aquí fijaos que hay una raíz, pues como hemos trabajado desde el ya lo visteis en cuarto de la ESO y lo visteis en el primer tema de primero de bachillerato, pues aquí sería x elevado a 3, el exponente es 3 y el denominador es el índice de la raíz, 3/5. Fijaos que aquí ya puedo aplicar aquí la derivada de esta función es la derivada de este monomio, más la derivada de este otro monomio, más la derivada menos la derivada de este monomio. Yo aquí cojo y aquí, anda, pues aquí la derivada, como aquí veo una constante, 8 por x 20, 4 por x elevado a menos 9, ¿right? Sabéis ya que lo que hemos dicho anteriormente, menos 1, aquí menos 1 lo saco la constante. Bien, aquí sería 20, aquí sería la derivada de esto, 20 por x elevado a 20 menos 1, que es 19. Lo podéis poner ya directamente, o alguien que sepa, pues 8 por 20, 8 por 2, 16, 8 por 20, 160. Lo podéis pasar directamente aquí, me da igual. Aquí sería menos 9, aquí menos 9, como es el exponente es negativo, menos 9 menos 1, que sería menos 10, como dice aquí, menos 10, y aquí sería menos 1, aquí que sería 3/5, pues 3/5 menos 1. Bien, cuando hago aquí sería x elevado de 8, 20, 3/5 menos 1, aquí sería 160 por x elevado a 19, menos 36x elevado a menos 10, 3/5 x, aquí yo hago 3/5, se puede hacer mentalmente, te va a dar menos 2/5, ¿no? Pero si yo aquí un poco, si os cansa un poco, os veis muy redundante, menos 5, pues lo he puesto así un poco para que sea un poco más accesible para todo el mundo. Aquí sería 160 por x
elevado a 19, 36 por 1 partido de x10, y aquí sería menos 3 quintos x elevado a menos 2 quintos. Bien, vamos a ver esto y vamos a ponerlo un poquito más decorado. Bien, 160x elevado a 19 menos 36x elevado a 10, esto lo hemos visto, y aquí serían menos 3 quintos, como habíamos visto, x elevado a menos 2 quintos, 1 partido de x elevado a menos 2 quintos. Fijaos que aquí el resto, esto y esto son iguales, pero aquí ¿qué pasa? ¿Esto qué significa? Raíz. ¿Cuál es el denominador de este exponente? 5. Luego en la raíz, esto sería el índice de la raíz, raíz quinta de x elevado a 2. Ya lo veis aquí, muy sencillo. Bien, un poco fuera de guión, pero si no lo meto ahora no lo repasamos. Vamos a hacer un ejercicio, una actividad 12 bis. 12 bis es, vamos a aplicar las fórmulas del producto y de la derivación del producto de dos funciones y del cociente de esas dos funciones. Vamos a derivar una función que está puesta como producto. La mayoría de alumnos en estos cursos hacen esta multiplicación y una vez que lo multiplican, pues derivan del polinomio que resulta, un polinomio de grado 5, como veremos. Pero bien, yo lo voy a hacer de esta forma porque luego vais a ver otras funciones donde tenéis que aplicar la regla donde tenéis que aplicar la regla de la multiplicación, la regla de la derivación de la multiplicación. Pues sería, vamos a ver, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el que antes habíamos derivado, lo dejamos sin derivar, más la derivada del segundo. Bien, en esta derivada yo sigo aquí, derivada de esto, 2, vamos a hacerlo ya rápido, me voy a tomar esa licencia, 2, la derivada de esto aquí la he metido la pata bastante y es un poco ya en sucesión, pues aquí sería 2 por 5, 10. 10x, ¿vale? Y aquí sería la derivada de esta derivada, luego esta sin derivar sería 3 por 3, 9x al cuadrado, más 2 por 2, 4, x elevado le baja una unidad.